Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi taller. Mirad que os presento hoy, a Manuel. No me digáis que no es una monada. Mirad, desde que hice a Lola tenía muchas ganas de hacer a Manuel. Sabéis que no tengo a Lola, la tiene mi hermana, pero que en breve voy a tener la mía porque son dos amores, estos pequeñajos que tanto me encantan. Manuel tiene su propio criterio y tiene su propia personalidad y ha decidido que tiene mucho calor y que no quiere ni camiseta, que quiere lucir un peto. La verdad es que es súper gracioso. Y nada más, que quiere todas las mollitas al aire. Le gusta ir despeinado. Dice que no tiene nada en contra del peine, pero vamos, yo no lo tengo muy claro, porque él dice que es un artista y que como tal, que él quiere ir a su aire. Perfecto. Pues nada, aquí os presento a Manuel. A él le encanta dibujar, tiene sus propios lápices, sus propios modelos donde se inspira, que es el parque, que le encanta estar allí. Y bueno, pues este es el pequeñito que vamos a hacer en esta ocasión. Mirad, la diferencia que tiene con Lola son estos hoyuelos que os voy a enseñar cómo se hacen, cómo se los he hecho, que la verdad es que le da un aspecto un poco más pillín. Y también os voy a enseñar a ponerle este pelito, es un pelito de peluche, pero que es tan fácil de hacer, de verdad, que vais a tener peluches en los talleres para peinar a estos muñecos porque son una monada. Y bueno, pues mirad, solamente os enseño así un poquito por detrás. Veis su pelillo, que es una monada, y su pantaloncito, es que no lleva nada más, no quiere llevar ni calcetines, ni zapatos, ni nada. Bueno, ya vendrá el invierno y veremos a ver si ya tiene frío. Como ya hemos hecho a Lola, realmente solamente os voy a dar un par de tips, que es cómo hacerle los hoyuelos en la carita. También os voy a enseñar cómo hacer este pantalón, este peto, que es una monada, la verdad me gusta muchísimo. Tiene sus vistas por dentro para que quede bastante rematado, ¿veis? Queda bastante chulo. Le puse unos snap y un bolsillito, que en este bolsillito es donde Manuel suele guardar sus lápices, ¿veis? Le encanta llevarlos aquí. Dice que así siempre los tiene a mano. Bueno, pues ya está, si a él le gusta, perfecto. Y nada más, os enseñaré a hacer el peto, el pelito y poco más. Va a estar hecho en nada, en un momento. Estoy muy contenta de haber diseñado a Lola y a Manuel porque son dos amores, son achuchables, tienen unos cuerpecillos que da gusto de achucharlo y de abrazarlos. Son un amor. ¿Quieres ver el paso a paso del peto, de la carita y del peinado? Quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar a hacer este peto de quita y pon para nuestras pequeñas, en esta ocasión para Manuel y para Lola, porque lo van a llevar los dos, cada uno en unos tonos diferentes, el tema de los gorritos de bichi, pero los petos van a ser exactamente iguales. Mirad, vamos a tomar nuestros patrones. Como veis, yo no le he quitado el exceso de costura, porque este tejido que estoy utilizando se deshilacha muchísimo. Mirad, solo con tocarlo ya me quedo con él en la mano. Entonces lo que voy a hacer va a ser solamente marcarlo, coserlo, y una vez que lo tenga cosido ya sí que recortar el exceso de costura, porque tengo miedo de tocarlo mucho y quedarme sin nada, sin tejido. Mirad, ese es el pantalón de la parte de atrás. Aquí os voy a dejar una marca que yo ahora la voy a poner así para que lo veáis con nitidez, y por donde va marcado vamos a marcarlo en nuestro patrón también, en nuestro tejido. Mirad, la parte de detrás es esta. Vamos a dejarle esta parte de aquí arriba para hacerle el carril, para meter la goma solamente en la parte de atrás. Vamos a hacer el patrón cortando, si lo hacemos en tejido doble, mirando uno para cada lado, y si no, como si fuese un espejo, ¿veis? Así. Tenemos que conseguir que la parte del revés vayan los dos mirándose hacia el mismo sitio. Esto respecto a la parte trasera del pantalón, y la parte del delantero es este otro. Mirad, lo vamos a colocar en esta posición y vamos a marcar todo el contorno. Aquí también os voy a dejar donde va el bolsillo, pero esta marcación se hace por la parte del derecho, porque el bolsillo va solamente puesto por la parte del derecho, no por la parte del revés. Marcamos todo el contorno, dejamos el margen de costura y hacemos igual. Si lo marcamos en dos partes diferentes, tenemos que marcar uno en un lado y otro mirando hacia el otro.
Ahora vamos a ir uniendo para que así vayamos viéndolo más claro. Mirad, vamos a colocar derecho con derecho y vamos a coser solamente la parte de la redondita del peto, la parte del delantero, la costura central, nada más. ¿Veis? Vamos a coser desde aquí con margen de costura, daremos toda la vuelta y dejaremos también margen de costura. Y la parte de la espalda vamos a hacer igual, vamos a unir derecho con derecho, vamos a hacer coincidir las marcas y vamos a coser igual. Desde un lado subiremos hasta el margen de costura de la parte central, en esta forma, ¿vale? Una vez que tengamos esto ya preparado para la máquina, pasamos al siguiente. Es que ya os digo, es tan fácil de hacer que lo vamos a tener hecho en un plis. Mirad, los tirantes, yo he cortado 6 centímetros por 22, me parece que va a sobrar un poquito, pero vale más que sobre que no que nos haga falta. Pues mirad, por 30, 6 centímetros por 30, dos veces, y lo que vamos a hacer es coser desde un lateral la parte externa y llegaremos hasta el final. Vamos a hacer como si fuese una L, rematamos aquí y rematamos al final. Esto lo vamos a hacer en las dos partes y ya lo tendremos preparado también para dar la vuelta para la máquina de coser. El bolsillo, a Manuel se lo hice con la tela al hilo, a Lola se lo voy a hacer con la tela al bies. Diferencia, pues mirad, muy fácil. Si es al hilo, cortaríamos, marcaríamos en esta forma y nos quedarían las líneas en un sentido, y si lo hacemos al bies, que ya sabéis que es simplemente hacer esto con la tela. Si esta es la parte del hilo, llevamos el ancho hacia el largo y aquí hacemos un bies, un pico, y de aquí sacamos nuestro patrón, marcamos y ya tendremos preparado para coserlo a máquina. Y así nos queda al bies, ¿veis? También queda muy bonito porque es una forma de dar movimiento a los cuadritos. Vamos a coser por todo el contorno del bolsillo, menos por un trocito que os voy a dejar marcado aquí. Esta parte la dejaremos abierta y vamos a coser desde, lo pongo aquí porque el cuadrito de bichi no se ve, desde aquí haciendo un retroceso, daremos toda la vuelta hasta aquí, que finalizaremos con otro retroceso, y por este agujerito de aquí le daremos la vuelta y ya también preparado para coser. Esta es la parte de la vista, porque el peto lleva una vista para que nos quede lo más curioso posible. Esta pieza la vamos a poner en esta posición y aquí no hace falta que sea al bies porque no se ve, es una parte que lleva por dentro del peto, y vamos a marcar un lado y el otro, ¿vale? Y una vez que lo tengamos marcado, lo dejaremos también preparado para coser a máquina, pero esto va luego sobre el peto. Y bueno, pues nada más, esto es todo lo que tenemos que hacer. Voy a la máquina de coser y voy a hacer estas costuras. Os comento, a Manuel le hice el peto con los cuadritos de bichi en amarillo y le hice los pespuntes de toda la parte exterior del peto en color amarillo. A Lola, como se lo voy a hacer en rosa, le voy a hacer también los colores del pespunte exterior en rosa y le da como un toque. Por si queréis hacerlo, eso lo dejo como idea, ¿vale? Voy a la máquina de coser y vuelvo. Bueno, pues ya pasado a máquina. Vamos a empezar con la parte del delantero y vamos a guardar la parte de la espalda, igual que los tirantes que irán en la parte de la espalda. Y ahora vamos a centrarnos en el bolsillo y en la vista, y vamos a montar la parte del delantero. Vamos a recortar todo el exceso de costura del bolsillo y le vamos a dar la vuelta. Vamos a recortar también las esquinas. Voy a quitar esto que no se me manche. Quitamos de esta forma, matamos un poco la esquina y así nos va a costar menos darle la vuelta. Bueno, pues como habíamos dejado un trocito abierto, vamos a darle la vuelta a este bolsillo y lo vamos a colocar rápidamente. No le vamos a pasar ningún pespunte porque lo vamos a coser al peto por todas las partes, menos lógicamente por la parte de arriba, pero es tan finito y es un peto tan pequeñito
que no merece la pena estar cosiendo. Cuando el bolsillo es un poco más importante o lleva entre telas y demás, bueno, pues está bien darle algunos pespuntes en plan bonitos, pero en esta ocasión, como veis, la tela es muy finita y el bolsillo es muy pequeñito. Bien, pues veis, así lo vamos a dejar preparado para colocárselo al peto. Vamos ahora a ponerle la vista. Sacamos bien las esquinillas y le hacemos luego bien la forma redondita para que nos quede bien gracioso. Ahora vamos a coger la vista. Mirad, vamos a colocar derecho del pantalón con el derecho de la vista y vamos a coserla desde la esquinilla de abajo con margen de costura. La vamos a subir y le vamos a dar la vuelta por todo el contorno. ¿Veis? Vamos a coser desde aquí, subiremos, pasaremos por arriba y terminaremos en este lado con retroceso, principio y final. Una vez que lo haya cosido a máquina, vuelvo enseguida. Pues cosido, es que ya os digo, es súper rápido de hacer. Mirad, vamos a coger, esta es la sisa, no desde aquí abajo sino desde el lateral, y vamos a quitar el exceso de costura, pero no siguiendo la línea de la sisa, porque eso va ahora hacia adentro en otro paso. El primer paso es en línea recta, ¿vale? Así, y le quitamos todo el exceso de costura. Si no tenéis tijera zigzag, en las zonas redondeadas le dais unos piquetillos para que asienten bien las costuras y no nos den problema. También le quitamos las esquinas, igual que hicimos con el bolsillo. Y ahora le damos la vuelta y nos quedará de esta forma. Veis, queda más rematado por la parte de dentro y queda mucho más bonito con la vista. A mí particularmente me gusta más. Le sacamos bien las esquinillas y ahora vamos a hacerle la segunda parte, que es la de las sisas. Mirad, así nos va a quedar por la parte del delantero. Por la parte del derecho vamos a sacar bien las esquinas. Y ahora vamos a tomar la parte del revés y vamos a cogernos las sisas. Mirad, justo por donde va, sin coger la parte de la vista, solamente la parte de la sisa. Vamos a hacer un doblez y otro doblez, así. Y ahora la parte de la vista la vamos a meter de esta forma. Mirad, le vamos a hacer aquí un doblez hacia adentro y hacia adentro, de esta forma, para hacer coincidir la parte de las sisas. Mirad, vamos a coger aquí un alfiler y en este lado vamos a hacer igual. Vamos a doblar y vamos a doblar así. Metemos la parte del final, la que nos da justo en la sisa, y le hacemos un doblez. ¿Veis? Y así nos queda rematado por la parte del derecho y por la parte del revés. Y aquí lo unimos con este.
Y ahora esta parte la colocamos bien colocada. Ahora nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a hacer un pespunte por la parte interior de la costura de la sisa. Vamos a venirnos bordeándolo todo y daremos la vuelta hasta este lado y ya coseremos la vista y las sisas de una vez y nos quedará así, prácticamente rematado. Quedará súper bonito. Vamos a hacer esto y ahora ya vengo y os enseño cómo colocar este bolsillito. Bien, pues ya lo he cosido, ¿veis? Queda así, con este pespunte en color rosa. La verdad es que le da otro toque. Vamos a colocar el bolsillo, mirad, así queda por la parte del revés. Esta parte después la vamos a coser. De momento lo vamos a dejar en esta posición porque vamos a colocar el bolsillo. Mirad, a 4,5 centímetros de la parte de arriba vamos a colocar este bolsillito. Y vamos a buscar el centro y lo vamos a hacer coincidir con el centro del pantalón, así. Lo abrimos y lo colocamos. Y ahora esta parte la vamos a coger también aquí, teniendo cuidado de que nos coincidan la parte de abajo donde tenemos abierto el bolsillo. Y ahora mirad, como el bolsillo lo vamos a coser justo aquí arriba, vamos a aprovechar para coserlo a máquina la vista. ¿Veis? La vamos a ubicar así y ahora cuando demos el pespunte del bolsillo la dejaremos prendida y solamente nos quedará más tarde dar una puntadita por aquí, por la parte del revés. Entonces vamos a la máquina de coser y vamos a coser el bolsillo desde un lado, daremos toda la vuelta hasta el siguiente. Bueno, compis, pues mirad, ya está hecho la parte del delantero del peto. Ya vamos a dar por finalizada esta parte y vamos a empezar con la parte de la espalda. ¿Veis? Así nos queda por detrás bien rematadito todo. Vamos a coger ahora los tirantes y la parte del pantaloncillo. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad, la parte que tenemos aquí marcada, que os comentaba que era para ponerle la gomita, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a doblar una parte. Vamos a quitarle un poco de exceso de costura porque creo que tiene mucho. Voy a quitar de aquí un trocito porque la goma que voy a utilizar la verdad es que es muy pequeñita. Pues mirad, vamos a hacer así y así, y aquí le vamos a hacer un carril por donde le vamos a poner la goma. Voy a pasar un pespunte a máquina por la parte de abajo y tendremos ya preparado el carril para ponerle la gomita. Vamos a darle también la vuelta a los tirantes. Mirad, vamos a quitar todos estos hilillos que tenemos por aquí y vamos a recortar la esquina, un trocito de exceso de costura y la esquina, y ahora así tal cual le vamos a dar la vuelta. Yo me voy a ayudar de una brocheta y daremos la vuelta al tirante. Después haré el otro porque ya veis que esto no tiene ningún misterio. Bueno, pues vamos a dar la vuelta, vamos a sacar las esquinillas y también lo dejaremos preparado para colocárselo al pantalón. Yo os aconsejo que se lo probéis y ya puestos marquemos donde vayan los snaps, porque a veces si está más o menos relleno nos puede variar un poco lo que es la medida. Entonces lo vamos a dejar así para colocárselo al pantalón, pero se lo probaremos con anterioridad. Y ya está, vamos a pasar esta costura a máquina y vamos a meter la goma.
Bueno, pues ya cosido, vamos a cortar la goma. Mirad, voy a utilizar esta, la compré el otro día en Amazon y la verdad es que me gustó un montón. Es bastante resistente, bastante fuerte. Como tiene un carril muy grande, voy a utilizar esta y vamos a ponerle una medida de 24 centímetros. Nos vamos a coger un pasacintas y vamos a meter la goma. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser coger en un lado y en otro y vamos a pasarle un pespunte a máquina solo para sujetarla, para que no se nos vaya esta medida, ¿vale? Voy a coser aquí y aquí y vuelvo. Bueno, pues mirad, lo que he hecho ha sido, además de darle un pespunte para sujetar la gomita, lo que he hecho ha sido medirlo y me sobra un poquito de goma, por lo tanto os voy a dar la medida exacta, la que yo le voy a poner. Mirad, le he puesto pues 20-21 centímetros, tendréis suficiente, no necesitamos más. Depende también de cuánto estire la goma, si es muy elástica o menos elástica, pero siempre es mejor probárselo. Cogéis la muñequita o el muñequito por detrás y le ponéis de cadera a cadera, tiráis un poquito con la goma y que os quede recogido y ya está. Esa será la medida que necesitemos. Ahora vamos a tomarnos el centro de este pantaloncillo y, por ejemplo, pues en esta altura, como a 2 dedos del centro de la costura, le vamos a colocar los tirantes y a 2 dedos de la costura le colocaremos el otro. Yo he tomado una medida y a Manuel o a Lola le va la medida de 19 centímetros, que esa es la que voy a tomar como referencia para poner el tirante en la cinturilla del pantalón. 19 centímetros. Aquí hago una marca y ahora la parte de la costura, donde tenemos la costura del tejido, lo pondremos en la parte de dentro, hacia dentro de la costura, hacia la mitad, ¿vale? Ahora nos vendremos aquí y haremos coincidir una marca con otra y aquí vamos a coser. Voy a coger otro alfiler que son un poquito más gruesos y me deja apuntar, si no, con estos de patchwork son súper bonitos pero no valen para nada. Bueno, ahora cogemos el otro trocito y hacemos igual. La parte de la costura la vamos a poner hacia adentro y vamos a hacer coincidir una marca con otra. Así, y le vamos a poner aquí. Y ahora vamos a irnos otra vez a la máquina de coser y vamos a coser la parte de arriba, bajaremos, daremos aquí otra puntadita, daremos arriba y haremos una X como decorativo. Si queréis solamente le dais una pespunte arriba y un pespunte abajo, tampoco hace falta mucho más porque no es un pantalón de nene que se va a enganchar o va a necesitar mucha resistencia, es un muñeco, no necesitamos que vaya tan cosido, ¿vale? Bueno, pues vamos a la máquina de coser y vamos a tener esto hecho rápido. Bueno, pues ya está, mirad, esta era la idea, ¿veis? Hacer un cuadradito y una X, bueno, a modo de decoración, nada más. Ahora ya vamos a terminar este pantalón. Mirad, vamos a poner el peto mirando hacia nosotros, derecho con derecho, y vamos a hacer coincidir estas marcas. La marca que viene de la costura con la marca de la costura. Voy a coger los otros alfileres porque de verdad que estos pinchan fatal. Mirad, marca con marca. Una con otra y ya tendremos este pantaloncillo, este peto casi terminado.
y esta con esta, marca con marca y nada más. Ahora vamos a irnos a la máquina de coser. Vamos a pasar una costura desde lo que sería la cintura hasta el bajo, y una vez que tengamos hecha esta parte vamos a cogernos las piernecillas, vamos a hacer coincidir costura con costura y vamos a coser también lo que sería la entrepierna de un lado hasta el otro lado. Pasaríamos desde aquí dando la vuelta hasta aquí y ya solamente cogerle el bajo, que sería un doblez, otro doblez y ya está, y tendríamos el peto terminado. Bueno, compis, pues hasta aquí hemos llegado. Mirad, ya le he puesto el peto a nuestra pequeña Lola, porque junto con Manuel les encantan ir vestidos iguales, y bueno, pues lo único que le he cambiado han sido los colores de los cuadritos de Vichy. El resto más o menos es el mismo estilo. Hoy hemos hecho un peto de quita y pon con bolsillos al hilo y al bies y con unos snap. Manuel lleva una peluquita súper mona, ya habéis visto, fácil de hacer y súper sencilla. Novedades en el taller que no paramos. Nuestra Lola luce un peinado con rizos, que ya sabéis cómo lo hacemos. No necesitamos horno ni agua caliente ni nada parecido, simplemente una plancha, lana y un poquito de papel. El tutorial arriba de este vídeo y debajo en la cajita de información. Y nada más, hemos visto cómo hacer los hoyuelos, cómo hacer este peto, cómo hacer una peluca de quita y pon, y nada más, a disfrutar y a seguir con ello. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga, chao.